El Amazonas es el corazón palpitante del planeta. Una selva tan vasta que crea su propio clima y produce una quinta parte del oxígeno que respiramos. Es un universo verde, húmedo y vibrante, donde cada sombra puede esconder una nueva forma de vida. Aquí habitan jaguares que se deslizan como fantasmas entre los árboles, anacondas capaces de estrangular un venado en silencio, y caimanes que esperan inmóviles bajo el agua turbia. Pero entre todos esos titanes, hay un asesino que supera a los demás. Un depredador tan poderoso, tan eficaz, que rara vez se le menciona. No tiene colmillos. No tiene garras. No caza con fuerza, sino con inteligencia y química. Y, sin embargo, puede aniquilar manadas enteras de animales, aves, peces y humanos. El verdadero depredador supremo del Amazonas es un hongo. Su nombre científico es Ophiocordyceps unilateralis, pero los habitantes de la selva lo llaman de otra forma, el hongo zombie. A simple vista no parece nada. Una pequeña esporita que brota del suelo, un filamento delgado que se adhiere al aire húmedo. Pero en su interior hay un sistema de armas tan preciso y letal como cualquier felino. Este hongo no caza cuerpos, caza mentes. Todo comienza con una espora que flota invisible entre la niebla del amanecer. Cuando una hormiga carpintera pasa cerca, el hongo se adhiere a su exoesqueleto y penetra lentamente en su interior. No destruye de inmediato, invade con paciencia, como un virus con propósito. Viaja por el cuerpo del insecto, esquiva su sistema inmunológico y se instala en su cerebro. Y entonces ocurre algo que parece sacado de una pesadilla. El hongo toma el control. La hormiga deja de ser dueña de sus movimientos. Empieza a comportarse de manera errática, alejándose del grupo, subiendo por el tronco de un árbol sin motivo aparente. Cuando llega a una altura precisa unos 25 centímetros sobre el suelo, donde la temperatura y la humedad son perfectas, la hormiga muerde una hoja y se queda inmóvil. Esa mordida final, conocida como la mordida de la muerte, es el último acto voluntario que realiza. Mientras tanto, dentro de su cuerpo, el hongo crece y devora sus órganos uno a uno. Lo reemplaza por completo, hasta convertirlo en un cascarón vacío. Días después, del cráneo de la hormiga surge un tallo delgado, coronado por una cápsula que libera miles de nuevas esporas. Cada una de ellas puede repetir el ciclo. El resultado es un ejército invisible que puede colonizar todo un hormiguero en cuestión de semanas. Este proceso no solo ocurre con hormigas. En el Amazonas hay decenas de especies de hongos similares, cada uno especializado en una víctima. Arañas, grillos, orugas, escarabajos. Los científicos los llaman patógenos específicos, pero su nivel de precisión parece más digno de un ingeniero biotecnológico que de un organismo natural. Algunos incluso sincronizan su ciclo con las lluvias o con la posición del sol para maximizar sus posibilidades de infección. El control que ejercen sobre sus víctimas es tan detallado que durante años los investigadores se preguntaron cómo era posible. ¿El hongo realmente manipula el cerebro del insecto? ¿O lo reemplaza por completo? Cuando los científicos comenzaron a estudiar los tejidos infectados bajo el microscopio, descubrieron algo aún más siniestro. El hongo no toma el cerebro, sino los músculos. Forma una red de filamentos por todo el cuerpo y los conecta como si fueran cables eléctricos. Desde ahí, libera compuestos químicos que simulan señales nerviosas. En otras palabras, el hongo crea un cuerpo marioneta. Lo más terrorífico es que el cerebro del insecto sigue intacto, observando impotente cómo su propio cuerpo se mueve sin control. La víctima sabe lo que ocurre, pero no puede detenerlo. Es como si la naturaleza hubiera inventado una forma biológica de posesión. El Ophiocordyceps no es el único maestro de este tipo de manipulación. En los suelos pantanosos del Amazonas existe otro asesino microscópico, el hongo blanco de las orugas. Este ataca a las larvas de mariposa que se alimentan de hojas frescas en la temporada de lluvias. El hongo las infecta y las obliga a enterrarse vivas, donde quedan sepultadas justo antes de convertirse en crisálidas. Bajo tierra, el hongo consume su cuerpo y lo reemplaza por una estructura que imita una raíz vegetal. Desde el exterior parece una planta más, hasta que rompe el suelo y libera una nube de esporas que infecta a la siguiente generación. En la selva, los hongos son la otra mitad invisible de la cadena alimenticia. Donde los grandes depredadores cazan con músculos, ellos cazan con enzimas. Son los verdaderos ingenieros del ecosistema. Descomponen madera, cadáveres, excrementos y hojas, liberando los nutrientes que alimentan a millones de otras especies. Sin ellos, el Amazonas se detendría en cuestión de semanas. Y aún así, algunos hongos han cruzado la línea entre descomponedores y cazadores. Se alimentan no de lo muerto, sino de lo vivo. No esperan a que la vida termine, sino que la acaban por sí mismos. Y entre todos esos depredadores químicos, el Ophiocordyceps es el más sofisticado. Durante años,
Los científicos pensaron que los hongos eran simples plantas sin clorofila, pero estudios recientes demostraron que están más cerca de nosotros que de los vegetales. Comparten con los animales una estructura celular basada en quitina y una bioquímica que los hace capaces de procesar compuestos complejos. En cierto modo, los hongos son una forma de vida intermedia entre el reino vegetal y el animal, y eso los convierte en máquinas perfectas para manipular a otros seres vivos. El Ophiocordyceps lleva millones de años evolucionando en silencio. Cada cepa se especializa en un huésped distinto, hasta el punto de que solo puede infectar a una especie concreta. Es como si el hongo hubiera memorizado el cuerpo de su víctima y supiera exactamente qué hilos mover para controlarlo. En los laboratorios del Instituto de Pesquisas da Amazonia, los investigadores han identificado más de 30 variantes diferentes de este hongo, cada una con un comportamiento propio. Algunas crecen en hojas, otras en corteza, otras incluso dentro de flores. Pero no se trata solo de supervivencia. Los hongos como el Ophiocordyceps han cambiado la evolución misma de sus presas. En las zonas donde estos parásitos son comunes, las hormigas han desarrollado patrones de comportamiento casi rituales para evitarlos. Patrullan en grupos cerrados, evitan caminar solas, limpian sus cuerpos con ácido fórmico y expulsan del hormiguero a cualquier compañera que muestre signos de infección. Un sistema social de defensa comparable al de una civilización. En cierto sentido, este hongo no solo ha moldeado a sus víctimas, sino que ha creado sociedades enteras. La forma en que las hormigas organizan su trabajo, sus rutas y sus sistemas de higiene tiene origen, en parte, en la presión constante de este depredador invisible. Y esa es la paradoja del Amazonas. Los monstruos más peligrosos no rugen ni acechan entre los árboles. Están bajo nuestros pies, ocultos en el suelo húmedo, esperando. Cuando uno de ellos decide despertar, no necesita correr ni atacar, solo libera una espora, y el resto lo hace la química. Lo más inquietante de todo es que, en los últimos años, algunos investigadores han descubierto que ciertos tipos de Ophiocordyceps podrían adaptarse a nuevos huéspedes. En un estudio de 2022, se observó que algunas cepas podían sobrevivir temporalmente en otros insectos, incluso en especies no relacionadas. Es un recordatorio silencioso de que la naturaleza nunca deja de experimentar. En el Amazonas, cada hoja, cada gota de lluvia y cada sombra puede esconder una historia de poder y control. Y en esa historia, el hongo zombie es el cazador perfecto, invisible, paciente y absolutamente implacable. Bajo el suelo del Amazonas existe un mundo paralelo, oculto a simple vista. Un universo subterráneo donde los hongos se extienden como redes invisibles, conectando raíces, hojas y organismos vivos. Los científicos lo llaman la red micorrícica, pero los pueblos indígenas tienen un nombre mucho más poético: el alma del bosque. Esta red es tan compleja que algunos investigadores la comparan con un sistema nervioso planetario. Los hongos establecen conexiones entre árboles de distintas especies, permitiendo que compartan nutrientes e incluso señales químicas. Un árbol enfermo puede enviar advertencias a otro, y el hongo actúa como mensajero, transportando información bajo tierra. Lo que ocurre en una raíz puede sentirse a metros de distancia. Lo más fascinante es que este mismo sistema que mantiene viva la selva es también el que alimenta a sus depredadores invisibles. Los hongos asesinos, como el Ophiocordyceps, son parientes lejanos de esas redes benevolentes. Dos caras de la misma moneda. Uno sostiene la vida, el otro la detiene. Pero incluso dentro de ese equilibrio, hay momentos en los que la balanza se inclina. Durante las temporadas de lluvias intensas, cuando el aire se satura de humedad y el suelo se calienta, los hongos parásitos entran en su máximo esplendor. En cuestión de días, los troncos y las hojas se llenan de cadáveres diminutos, insectos con cuerpos petrificados, coronados por esporas que brotan como flores deformes. Cada uno de ellos es una señal de éxito evolutivo. Sin embargo, los hongos no solo cazan insectos. En las últimas décadas, los investigadores han encontrado evidencias de patógenos fúngicos capaces de infectar vertebrados, incluidos reptiles, aves y mamíferos. El Candida auris, un hongo resistente descubierto hace pocos años, puede sobrevivir a temperaturas que antes eran letales para este tipo de organismos. Los científicos creen que el cambio climático está creando las condiciones ideales para que hongos del trópico aprendan a prosperar en ambientes más cálidos, y eso incluye al cuerpo humano. El Amazonas, por tanto, no solo alberga los hongos más diversos del planeta, sino también los más impredecibles. En cada centímetro cuadrado de suelo húmedo puede haber más de 100 especies distintas, muchas de ellas aún desconocidas. Algunas podrían curar enfermedades, otras podrían causarlas. Es un laboratorio natural en constante ebullición, donde la frontera entre la vida y la muerte se difumina. Los pueblos originarios conocen desde hace siglos este doble filo de los hongos,
Algunos los usan como medicina o para rituales sagrados, otros los evitan con respeto. En las historias de las tribus Tikuna y Yanomami, hay relatos de espíritus del bosque que poseen a los animales y los obligan a actuar contra su voluntad. Lo que para la ciencia moderna es una infección por Ophiocordyceps, para ellos es la manifestación de un espíritu que reclama el control de su criatura. Y es imposible no entender por qué. Cuando ves una hormiga zombie inmóvil, colgada de una hoja, con un tallo saliendo de su cabeza, parece más un hechizo que una enfermedad. Los indígenas dicen que esos insectos deben evitarse. Son impuros, pertenecen al bosque y no a los vivos. Pero detrás del mito hay una verdad biológica profunda. Estos hongos son los verdaderos ingenieros evolutivos del Amazonas. Cada vez que infectan una especie, la obligan a adaptarse, a desarrollar defensas, a evolucionar. En cierto sentido, el Ophiocordyceps y sus parientes son los escultores silenciosos de la selva. Sin ellos, las hormigas no habrían desarrollado comportamientos sociales tan sofisticados ni sistemas de higiene tan eficientes. Sin ellos, el equilibrio ecológico se rompería. De hecho, los hongos no solo han moldeado insectos, han modificado el comportamiento de animales enteros. En estudios recientes, se descubrió que ciertos parásitos fúngicos pueden alterar los niveles hormonales de sus huéspedes, modificando su agresividad, su deseo sexual o su necesidad de migrar. En laboratorio, algunos hongos del género Entomóphthora fueron capaces de hacer que sus víctimas se acercaran a otros individuos sanos justo antes de morir, para aumentar las probabilidades de contagio. Si lo piensas bien, eso es una forma de inteligencia. No inteligencia consciente como la humana, sino una inteligencia química, instintiva, grabada en millones de años de evolución. El hongo no piensa, pero actúa como si entendiera las reglas del juego biológico mejor que nadie. Y en la selva, donde cada centímetro está ocupado por algo que quiere comerte, sobrevive quien entiende mejor las reglas. Los depredadores grandes jaguares, anacondas, caimanes, son solo las piezas más visibles. Debajo de ellos, hay un nivel de caza mucho más antiguo y sutil. Cada hoja podrida es una trampa, cada gota de agua contiene esporas, cada ráfaga de aire puede ser una emboscada. Y lo más aterrador es que nadie puede escapar del alcance de los hongos. Cuando un animal muere, ellos lo descomponen. Cuando una planta enferma, ellos la reemplazan. Incluso las enfermedades más devastadoras del planeta, como la del olmo, la roya del café o el hongo que amenaza a las ranas tropicales, nacieron en lugares como este, el Amazonas, el mayor banco genético de parásitos del mundo. Pero entre todos esos organismos, el Ophiocordyceps destaca no solo por su letalidad, sino por su precisión. Cada cepa se ajusta como una llave a una cerradura. Si infecta al huésped equivocado, muere. Si acierta, domina. Este nivel de especialización requiere millones de años de evolución. Significa que, en la historia de la selva, cada insecto, cada hormiga y cada oruga ha sido un campo de batalla microscópico. En ese sentido, el Amazonas no es solo un ecosistema, es una guerra evolutiva perpetua, donde los hongos son los estrategas silenciosos. No conquistan con fuerza, sino con tiempo. No matan por hambre, sino por diseño. Y aquí aparece un pensamiento inquietante. ¿Qué pasaría si un hongo como el Ophiocordyceps encontrara la forma de cruzar la barrera entre especies y adaptarse a un huésped más grande? Aunque suena a ciencia ficción, la idea no es completamente absurda. Algunos científicos ya han observado mutaciones en hongos que les permiten soportar temperaturas corporales más altas. Si un día alguno de ellos logra adaptarse a la fisiología de un mamífero, podría alterar su sistema nervioso, de la misma manera que hace con las hormigas. No necesitaría convertirlo en zombie al estilo de las películas. Bastaría con alterar su comportamiento, su apetito, su sueño. Bastaría con modificar su mente lo suficiente para servir al ciclo del hongo. En otras palabras, no hace falta un apocalipsis para perder el control. Basta con una espora. El Ophiocordyceps demuestra que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en la manipulación. Es la esencia misma de la supervivencia, cambiar a los demás para adaptarse tú. No necesita moverse, ni pensar, ni cazar. Solo esperar, crecer y aprovechar el momento perfecto para tomar el control. Y mientras nosotros observamos jaguares, anacondas y pirañas como los grandes depredadores del Amazonas, el verdadero maestro de la selva sigue trabajando en silencio, expandiendo sus redes, tejiendo su dominio un cuerpo a la vez. En los laboratorios de Manaos, algunos micólogos afirman que todavía no conocemos ni el 5% de las especies de hongos amazónicos. Muchos de ellos podrían esconder secretos médicos o biológicos que cambiarían el mundo, pero también podrían ocultar los mecanismos de control más avanzados que la evolución haya producido jamás. Y ahí, entre la ciencia y el misterio, entre la vida y la muerte, el hongo zombie sigue su curso, invisible, paciente, eterno.
Durante siglos la humanidad ha mirado al Amazonas como un reino de gigantes. Jaguares acechando entre la niebla, serpientes del tamaño de un bote, pirañas que devoran carne en segundos. Pero la selva guarda un secreto mucho más profundo. No todos los depredadores dejan huellas en el barro. Algunos cazan desde dentro, invadiendo cuerpos, controlando voluntades, transformando la vida misma en su arma más letal. Y esa es la paradoja del verdadero depredador del Amazonas. No es visible, pero está en todas partes. Cada hoja caída, cada brizna de musgo y cada cadáver en descomposición forman parte de su reino. El Ophiocordyceps y sus parientes no dominan con colmillos ni con garras, sino con algo más poderoso, la capacidad de alterar el comportamiento de otros seres vivos. Su éxito no se mide en velocidad ni en fuerza, sino en control. Mientras el jaguar necesita energía para cazar, el hongo solo necesita esperar. Y en una selva donde todo cambia, esa paciencia infinita es la verdadera estrategia de supervivencia. Los científicos que han dedicado años a estudiar a este organismo dicen que el Ophiocordyceps es la definición pura de la evolución en acción. Cada espora es un experimento. Cada infección, una prueba. Cada víctima, una lección. Y aunque millones de esas pruebas fallan, basta con que una funcione para que el ciclo continúe. Ese principio, el de intentar infinitas veces hasta acertar, es lo que ha permitido que este hongo sobreviva más de 50 millones de años. Antes de que existieran los humanos, antes incluso de los jaguares o las anacondas, ya estaba aquí, acechando en el silencio del suelo tropical. Pero hay algo aún más intrigante. Este depredador no destruye por completo a su presa. De hecho, la mantiene con vida el tiempo justo para cumplir su propósito. La muerte no es el objetivo, sino el medio. En cierto modo, el hongo utiliza la energía vital de sus víctimas para completar su propio ciclo. Es una danza macabra entre dos organismos, donde uno pierde el control y el otro se perpetúa. Este tipo de relación simbiótica, aunque parezca monstruosa, mantiene el equilibrio ecológico del Amazonas. Cada hormiga que muere infectada evita la sobrepoblación de su especie. Cada cadáver que el hongo descompone libera nutrientes esenciales para las plantas. La muerte, en este ecosistema, no es un final, sino una forma de reciclaje. El Amazonas, en su aparente caos, es en realidad una maquinaria perfecta. Cada organismo, desde el más grande hasta el más microscópico, tiene un papel. Y si los hongos desaparecieran, la selva colapsaría, la materia orgánica se acumularía, los suelos se saturarían y la vida dejaría de fluir. En otras palabras, sin los depredadores invisibles, el ciclo de la vida se detendría. Pero el Ophiocordyceps va más allá de mantener el equilibrio. Representa un tipo de poder que los humanos apenas comenzamos a comprender, el poder del control indirecto. Mientras nosotros usamos fuerza o tecnología, este hongo usa biología. No necesita imponer su voluntad. La programa dentro de otros. Es el depredador perfecto porque ni siquiera necesita moverse para conquistar. Esa idea ha inspirado incluso a científicos y desarrolladores de tecnología. El estudio de hongos, como el Ophiocordyceps, ha ayudado a crear nuevos modelos de inteligencia distribuida y sistemas biológicos que aprenden del entorno. Su red de control, aparentemente caótica, es en realidad un sistema de adaptación continua. Cada célula actúa de manera independiente, pero el conjunto responde con precisión. Y aunque suene irónico, el comportamiento de este hongo se asemeja mucho al nuestro. La humanidad también ha aprendido a extender su influencia sin moverse, mediante redes, sistemas y estructuras invisibles. En cierta forma somos más parecidos al Ophiocordyceps de lo que quisiéramos admitir. Sin embargo, hay un límite claro entre el asombro y el peligro. Con el aumento global de las temperaturas, los científicos temen que los hongos del trópico puedan acostumbrarse a ambientes más cálidos. Si eso ocurre, podrían colonizar regiones que antes les resultaban inhabitables. No estamos hablando de un apocalipsis zombie, sino de una realidad biológica. Nuevas infecciones, nuevas adaptaciones y nuevos riesgos. De hecho, ya hay antecedentes. En los últimos años, brotes de infecciones fúngicas como el Candida auris o el Aspergillus fumigatus han mostrado resistencia a los tratamientos convencionales. Estos organismos no atacan la mente, pero demuestran algo importante. Los hongos están aprendiendo, adaptándose a nuestro mundo igual que lo hicieron con las hormigas hace millones de años. Y si hay algo que la historia del Ophiocordyceps nos enseña, es que cuando la naturaleza encuentra un método que funciona, lo perfecciona, lo repite, lo mejora. Si un día un hongo logra sobrevivir dentro de un cuerpo humano, no será porque nos odie o nos quiera destruir, sino porque somos un entorno más que conquistar. El Amazonas, con toda su belleza, es también un recordatorio brutal de esa verdad. La vida no tiene moral, solo propósito. En su interior, el jaguar no es cruel cuando mata, ni el hongo es malvado cuando controla. Ambos obedecen las mismas leyes.
las del equilibrio y la supervivencia. Y cuando entiendes eso, la selva ya no parece un paraíso, sino una mente viva, vasta y consciente de sí misma. Una entidad que respira, recicla, destruye y crea, todo al mismo tiempo. En ese organismo colosal, el Ophiocordyceps no es un villano, sino una pieza esencial del mecanismo. Tal vez por eso los pueblos amazónicos dicen que el bosque escucha, que cada palabra, cada paso y cada respiración dejan una huella que los espíritus del bosque perciben. Y quizás esos espíritus no sean otra cosa que las redes fúngicas que atraviesan la tierra, conectando árboles, insectos y animales, tejiendo el destino de todos bajo una misma conciencia biológica. Piensa en esto. En el fondo, el Amazonas es un sistema que se autorregula. Si algo crece demasiado, algo más lo contiene. Si una especie domina, otra la equilibra. Los hongos, invisibles y silenciosos, son los árbitros de ese equilibrio. No buscan poder, pero lo tienen. No buscan gloria, pero su legado se mide en cada organismo que respira. Y cuando uno de ellos, como el Ophiocordyceps, logra cruzar el límite entre la vida y la muerte, entre la mente y la materia, se convierte en algo más que un depredador. Se convierte en la prueba de que el poder más grande de la naturaleza no es destruir, sino controlar, sin ser visto. Así que la próxima vez que escuches hablar del Amazonas y sus criaturas salvajes, recuerda esto. Los verdaderos depredadores no rugen, no muerden y no sangran. Están en silencio, debajo de tus pies, en cada mota de polvo, en cada respiración que tomas. Son los dueños invisibles de la vida y los guardianes de la muerte. Porque al final, el Amazonas no pertenece al jaguar, ni a la anaconda, ni al hombre. Pertenece a ellos.